Otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Aquí se discute la política nacional. Aquí tendrás a los mejores personajes. Todo esto aquí en Otro Relato. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace este señor Fito, que no lo conozco y que lo acusan de todo, y Danilo Carrera y Guillermo Lazo? Par de asesinos que mataron a Chévez con la complicidad de la responsable de estas muertes, que es la fiscal general de la Nación. ¿Usted conoció a Rubén Chévez? Me dicen que yo lo conocía, yo no lo recuerdo. Bueno, es que también cuando vine después de 20 años, Claro, claro. ¿qué me voy a acordar de mucha gente? Pero usted considera que ellos lo mataron, lo mandaron a matar. Pero ¿Por qué? ¿Qué segurísimo, había pero ahí? si él está diciendo en la grabación con Luque que Danilo está ya ahora en otra posición, él quiere matar a la gente, yo no voy a estar en eso. Pero él que conocía todas las ventas de las empresas del Estado, ¿quién más lo podía querer matar? Ya. Sino a Danilo Carrera. Otro Relato, el espacio para pensar en voz alta. Claro, el señor Sevilla me invitó a desayunar en su hotel de primera que tiene ahí en el Hotel Gangotena. En el Hotel Gangotena. Oiga, me atendió como a rey, me lanzó unas loas, yo respetuoso desayuné. Siempre me enseñaron mis padres a agradecer, Dios le pague, bueno, el desayuno y gracias por la atención de haberme ¿Y qué invitado. quería? No quería, no me planteó nada Ya. en términos generales, que la ciudad, que espero que avance, que ni sé qué, que el metro funcione y todo Casi lo quedándote demás. la bendición. Casi quedándome la bendición. Pero Así es. después entiendes que lo que el mensaje era, oye, pero esos negocios grandes tengo que manejarlos yo. Ya. Y eso es lo que ocurrió con el señor que entró por la ventana. Entonces, Claro. no estoy haciendo una calumnia ni una difamación. En la super de compañías consta ahí quién está a cargo del metro de Quito por 200 millones de dólares. No estoy diciendo que le habrán adjudicado el contrato en forma anormal, irregular, ilegal, pero qué coincidencia, ¿no? Claro, que se claro. adjudican a esas. Otro Relato, el espacio para pensar en voz alta. Y aparte lo de la embajada, obviamente este país tiene un 52% de absurdo y de cretinismo, como lo llamo yo. Ya. Es una palabra castiza, busca en el diccionario, lo que significa es una enfermedad. ¿A quién se le...? O sea, sí hay voces que defienden, no, bien, Glass está preso, y ya, o sea, ¿no es cierto? Pero obviamente las voces de la razón, de algo que no ha sucedido, pero ni en las peores dictaduras brutales del Congo, pues, ¿no es cierto? Ni Idi Amin, que se comía a los enemigos a martillazos, se metió en una embajada, ni Videla, ni Pinochet. Entonces, obviamente, esto ya en la razón, ya entra, pues, en un cierto número de personas, y eso le quita, ¿qué? Credibilidad, le quita votantes. Ese voto duro de odio que tiene, ¿por qué no es voto a favor de Daniel Noboa? Que no te creas que tienes 30 votos, es voto de odio, nada más. Otro Relato, el espacio para pensar en voz alta. Yo ganaba mis carreras para trascender, no solamente para ganar. Sí, para que eso pase de generación en generación. Alguna vez me acuerdo que fui a una reunión y estaba puesto una gabardina, alguna cosa. Ajá. Pero me acuerdo de que habían unos chicos y estaban ahí conversando y cosas de esas. Y por ahí les escuché así, porque tengo Un oído fino. Exacto. Me dice, ahí viene el Rolindio. No. Sí. Entonces de pronto eso era un insulto, ¿no? Pero yo me acerqué, hola, ¿cómo les va? Les dije, ¿qué es de la vida? ¿Qué tal? ¿Está la fiesta bonita? Ya. Le digo, ¿qué tal? Digo, ustedes me acaban de dar un piropo, pero de esos increíbles. Yo les Ya. vengo a agradecer. Dice, no, nosotros no hemos dicho nada. O sea, Digo, se echaron para atrás. Sí, digo, ustedes me dijeron esto. Dice, no, para nada. Digo, ¿saben qué? Para mí eso es un piropo. Porque una de las cosas que hizo que triunfe en el mundo, sobre todo en mi actividad deportiva, representando al Ecuador, era que yo representaba no solamente a mi ciudad, a mi país, representaba a mi raza. Claro. Entonces eso para mí me hacía como un super atleta que no se tenía que doblegar. Otro Relato, el espacio para pensar en voz alta.
Aquí se discute la política nacional. Aquí tendrás a los mejores personajes. Todo esto aquí en Otro Relato. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro Relato Dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro Relato Dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otro Relato Dominical en vivo. Hoy es domingo 12 de mayo, el Día de las Madres. Felicidades a todas las amigas, amigos, compañeras que han disfrutado este día con sus madres. Ojalá la hayan pasado bien. En Quito efectivamente fue tumultuosa la presencia de ciudadanos y ciudadanas en restaurantes, además en los parques. Y en la tarde, como llovió, efectivamente ya por ahí la cosa se dispersó. Pero bien que estemos con las madres. A mi madre en especial, por supuesto, un abrazo especial también a quienes comparten con nosotros esta vida, estos esfuerzos y esta tarea fundamental que es comunicar lo que vivimos, lo que soñamos también, de lo que nos arrepentimos a veces, porque efectivamente terminamos una semana muy compleja y fascinante desde el análisis político. Hay unas métricas que por ahí podremos ir conversando, pero esta semana ha sido pero muy agitada. Por eso queremos conversar sobre este tema en particular: lo privado, lo público y los grandes negocios. Hemos vivido 2 semanas intensas para reflexionar sobre el estado de la política en Ecuador. Tras el asalto a la Embajada de México en Quito, parecería que para el presidente Daniel Noboa venía una larga temporada de juegos mediáticos que limpiaran su imagen, sobre todo en el exterior, donde sufrió un impacto duro. Primero fue la consulta popular. De hecho, el asalto fue para ganarla y sobreponer los números en descenso por el manejo poco solvente en la gestión estatal con los apagones y el impuesto del 15% del IVA. Suponemos efectivamente que fue por eso que se planteó esa serie de hechos que estaban planteados por ahí. También incluso los apagones le afectaron. Después vino la derrota en la consulta, que la quiso encubrir con una supuesta goleada, pero él sabe y su aparato de apoyo que las 2 preguntas neurálgicas fueron derrotadas, y por eso sacó ministros y lanzó una campaña de trolls en redes sociales y además de la publicidad en los periódicos y canales aliados. Para eso tiene a personajes, señores Palomeque o Sarmiento, que algún día diremos quiénes son. Pero nunca se imaginaron que un puñado de comuneros necesitaría un golpe profundo, potente, y que no les sirvió para nada el impacto en redes sociales que quisieron desarrollar a lo largo de todo esto. La realidad es otra. El tema de fondo es el rol de lo público y cómo desde hace unos 6 años los poderes económicos y los mediáticos se tomaron el Estado para enriquecer sus cuentas y facilitar algunos negocios desde las instalaciones y de las instancias gubernamentales. Pruebas: el caso Gran Padrino y ahora el llamado Olongay. Y eso es lo que tenemos por delante, una discusión profunda alrededor de lo que tiene que ser el tratamiento de lo público. Por eso, ratifico una vez más un principio democrático, republicano y esencial en la convivencia de las sociedades. El ejercicio de la política es un acto de fe pública, de convicción patriótica, y para ello, como es obvio, los negocios, empresas y finanzas privadas de quienes aspiran a un cargo deben separarse, pero no solo de palabra, en los hechos, en la práctica y con una enorme responsabilidad. Eso es lo que hay que hacer, de eso se trata. Por eso queremos empezar este programa, este Otro Relato Dominical en vivo, con efectivamente el tratamiento de lo que fue esta semana. Y empecemos, por supuesto, con la polémica fundamental. La polémica fue lo ocurrido en Olón. Los comuneros de Olón, lastimosamente para el presidente, su familia, su esposa en particular, pusieron la tónica y la conversación pública a lo largo de esta semana. Ustedes conocen
La disputa fue alrededor de la construcción de un complejo habitacional, residencial, turístico, que se hacía y se iba a desarrollar a lo largo de un espacio que es de protección y de garantía ecológica, por supuesto. Debido a esto, incluso algunos actores sociales, políticos, ecológicos salieron a los medios de comunicación, se plantaron frente a las pantallas, discutieron el tema desde algo que ya va ganando terreno en el Ecuador y en el mundo en general. No puede haber desarrollo, no puede haber prosperidad sin conservación ecológica y sin un tratamiento adecuado de la naturaleza. Por más chequera grande, por más negocios inmobiliarios que decían ellos iban a generar más de 2.000 fuentes de empleo, eso no es desarrollo, eso no es bienestar. Hay que tenerlo absolutamente claro. Gracias también por los mensajes que empiezan a llegar ya, gracias por las menciones que se hacen en grupos de WhatsApp, gracias por compartir este momento que para nosotros es importante porque a estas horas, el domingo, antes de empezar la semana, tenemos algunos elementos de análisis, de información y también de refrescamiento de lo que significa esta semana para el país. No nos olvidemos además que esta semana debían ir algunos ministros a la Asamblea Nacional. Fue una, otros se excusaron. Creo que fue la ministra de Ambiente, Sade Frichi, y Roberto Luco los únicos que fueron. Los demás ya no fueron, ya no tuvieron ese deber de asistir y rendirle cuentas a la Asamblea Nacional. Eso es de lo que se trata, de rendirle cuentas permanentemente a la ciudadanía a través de los representantes del pueblo, que en este caso son los asambleístas. Por supuesto, esta semana, como dije, es polémica en este tema fundamental, no podemos dejar de mencionar otros. La violencia se incrementó, esta semana además se conoció que la ciudad de Durán es la más violenta del mundo, eso no hay que dejar. El día de hoy incluso un amigo que sigue de cerca el acontecer de lo que se llama la Crónica Roja me decía, para tu programa deberías mencionar que hay más de 4 masacres en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Esto me decía hace pocas horas nada más un amigo. Pero vamos a empezar con lo que hemos hecho ya norma y una forma de informar adecuadamente el significado que ha tenido esta semana para incluso pensar lo que viene a continuación. Vamos a empezar con el tuit polémico que esta cuenta, La Data, que sabemos efectivamente que tiene alguna relación con el gobierno actual, con quienes manejaron la campaña del señor Fernando Villavicencio, alaba, apoya al gobierno de Daniel Noboa y tuvo el siguiente tuit. Este tuit titulaba La Comuna de Olón al futuro, fue publicado el 7 de mayo y el mismo día, es decir, ese 7 de mayo, alcanzó 373,000 visualizaciones y posteriormente fue eliminado. No sé si lo tenemos en pantalla, pero está este tuit siendo objeto de crítica en algunos espacios, incluso de reflexión política en el Ecuador. Este tuit efectivamente daba cuenta de algo que para ellos era importante, que los comuneros alababan la gestión, la inversión, que además querían vivir junto al presidente de la República. ¿Quién no quiere vivir junto a un presidente de la República? Decía el tuit. No sé si lo tenemos ahí en pantalla, yo no lo alcanzo a ver. Si está ahí en pantalla, ¿verdad? Pues ahí lo tienen. Este es el tuit de la semana. Visto en estas circunstancias, obviamente por las críticas recibidas, porque parecería una campaña publicitaria del gobierno, fue eliminado. Pero alguien me lo advirtió, incluso en la redacción de Radio Pichincha me dijeron, esto se lo van a bajar, así que conservémoslo, y efectivamente se lo guardó y ahí está, ahí lo tenemos. Ahora pasemos a ver el video de esta semana. Este video publicado por la cuenta AF1825, podemos observar a las personas no identificadas podando árboles en la zona protegida de Olón. Hasta el momento este video cuenta con más de 400,000 visualizaciones. Esto es muy importante porque aquí efectivamente se puede observar algo que se ha querido negar. Más adelante vamos a ver el comunicado de la empresa Binacin, que dice que no se tocó, que no se afectó, que no se hizo ningún tipo de agresión ni daño a la zona ecológica en disputa entre comuneros y los dueños de los terrenos, en este caso la familia Noboa, pero sí efectivamente
de parte de la empresa Vinacin. La foto fue tomada de la página de la Fundación La Iguana. Ustedes la pueden observar. Efectivamente es una muy buena fotografía de lo que efectivamente ya estaba ocurriendo en esa zona y que por supuesto, obviamente esto no se llega a concretar. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, la fotografía. Ahí tienen ustedes la fotografía de lo que, cómo quedó el lugar. Esto se cortó, esto se podó, es decir, esto afectó a la zona cuando decían que no iba a ocurrir nada por el estilo. Pero bueno, pasemos entonces ahora a la caricatura de la semana. La caricatura es de Vilma Traca, la caricaturista riobambeña, que efectivamente ya tiene un gran prestigio en nuestro país, internacionalmente también, por supuesto, le queremos felicitar por el nivel de crítica que tiene contra todas aquellas personas que generan opinión. Favorable o desfavorable, no importa. Ella tiene una opinión gráfica que la hace de una manera estética y muy profesional, por supuesto. Y esta caricatura es de Lavinia, la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbosini, con una motosierra. Si la ponen en pantalla completa, mejor para que se aprecie efectivamente esa caricatura. Es más, estaba ya animada en un video y se puede ver efectivamente que ahí se encuentran los personajes de la polémica de esta semana. Lavinia Balbosini, la esposa del presidente, no queremos ni acostumbrarnos, ni que nadie se acostumbre a llamarle la primera dama. Lavinia Balbosini de Novoa, una cariñosa motomami. La tienen ahí. Y efectivamente se ve al ministro Luque, al presidente Novoa, a la ministra de Gobierno del Interior en este caso, y también a la ministra de Ambiente. Muy buena caricatura, efectivamente, esta es una de las mejores, a pesar de que esta semana ha tenido varias otras que también dan cuenta de esta realidad. Y vamos a pasar a lo que muchas personas ya no ven, porque han perdido esa tradición o esa costumbre de revisar los periódicos, y vamos a ver las portadas de los principales periódicos que todavía circulan en el país, porque circulan, ¿qué vamos a hacer? Circulan, a pesar de que ellos han sido los gestores de eliminar a otros medios de comunicación. Vamos a ver las portadas del Expreso, de La Hora, del Norte, del Universo, el Metro, Opinión, del día 8 de mayo. Ustedes pueden apreciar ahí que, por ejemplo, la portada del Expreso sobre el tema tuvo un destaque ahí, en la parte alta, pero La Hora, el Norte, el Universo, el Metro no tuvieron mención alguna el mismo día que ya teníamos una polémica en todo el país. Es decir, las portadas del 8 de mayo ya no tuvieron. Fíjense, en La Hora tenía quiebre en la élite empresarial, el Norte no tenía nada, salvo una cosa por ahí abajo, nada más, pero no había un destaque informativo. Yo siempre diré que si esto hubiese ocurrido en otro gobierno, un gobierno de hace más de 7 años, esto iba a ser un escándalo. Pero ahí tienen ustedes, las portadas nacionales del 8 de mayo no tenían el destaque sobre un acontecimiento que ya venía en la cresta de la ola de la crítica y de la opinión pública a nivel nacional. No había trascendido a nivel internacional hasta cuando, lastimosamente así somos, el diario El País de España lo saca, lo coloca como nota destacada, y ahí sí ya pues ya no les tocó más. Porque entonces, este domingo, 12 de mayo, vamos a ver las portadas del 12 de mayo, de este domingo, ya aparecen en cambio otras cosas ahí. Correo de El Oro, sí habla de Olón, El Universo habla de Olón. Por supuesto, hay que entender el Día de la Madre, aprovecharon la ocasión para sentar este formato de celebración del Día de la Madre, pero apenas abajo se mencionaba, por ejemplo en El Universo y en El Expreso se mencionaba el tema de Olón. Extra, La Hora, Opinión, Súper, ya no mencionaron, pues se dedicaron a colocar el tema fundamental, que en este caso era, uno, la violencia, por supuesto, la situación de los estudiantes, y también la situación, el homenaje al Día de las Madres. Así que tenemos esto efectivamente como uno de los temas fundamentales que tenemos que abordar. Y yo sí quisiera mencionar que esto es una de las discusiones más profundas que puede haber en las carreras de periodismo. Esta semana, por ejemplo, dos estudiantes de periodismo, una de Quito y otra de Cuenca, me entrevistaron alrededor de estos comentarios que uno hace normalmente alrededor de por qué critico tanto las portadas. Y me decían con toda razón, pero si ya nadie compra los periódicos, ya nadie los ve. Sí, pero hay un detalle que no se puede olvidar, y esto hay que tenerlo presente. Esas portadas
esas aperturas en los noticieros y en algunos programas de televisión efectivamente tienen un detalle muy importante. Abren su noticiero, elaboran sus noticias, plantean la agenda informativa, la agenda noticiosa, al menos del día, en función de lo que los periódicos plantean en sus portadas. Y eso es verdad, así funciona. Esa lógica no ha cambiado mucho, a pesar de que ya las redes sociales también en algunos momentos pueden tener un mejor impacto, o pueden tener otro tipo de reflexión alrededor de la ciudadanía que lee y comenta las noticias. Y a estas dos estudiantes, dos mujeres estudiantes de comunicación, una de Quito y otra de Cuenca, efectivamente les decía que esto se ha venido gestando, no desde ahora, desde hace algún tiempo, como un modo de ejercer el periodismo que no necesariamente es el más adecuado en esta hora, en esta época. ¿Por qué? Primero porque los periódicos están muy anclados a un relato oficial, a una narrativa mediática que trata de deslindar ciertas responsabilidades de los actores políticos con los cuales están de una u otra manera aliados. Eso pasó mucho tiempo con el gobierno de Lenín Moreno, también pasó con el señor Guillermo Lasso en su momento, por ejemplo, cuando el paro de octubre del 2019, ya sabemos qué hacía la prensa, qué colocaba la prensa, o el paro nacional en junio del año 2022. La prensa se alió al gobierno y el relato funcionó alrededor de esa lógica. Pues esto es lo que pasa ahora también, con un tema muy sensible. Mencionábamos el tema sensible de Olón, porque también en el primer programa que hicimos después del asalto a la Embajada de México, también pasó exactamente lo mismo. Si no era porque a nivel internacional, los periódicos internacionales, las cadenas internacionales de noticias colocaron en primer plano, en su apertura, esas informaciones y la famosa fotografía cuando los policías ingresan por las barandas, por las rejas de la embajada, acá no se habría conocido si solamente nos atuviéramos a tener información de esos medios de comunicación. Así que es muy importante tener esto presente. Estamos efectivamente abordando este tema. Queremos agradecer, tenemos varios mensajes. Gracias, por supuesto, a quienes nos están invitando a conversar sobre el tema. Aquí hay un mensaje también de Eduardo que dice: gran tema, gran oportunidad para hablar del asunto porque en los medios de comunicación no se lo aborda. Valeria, desde la ciudad de Cuenca, gracias por recomendar este programa, gracias también por compartir con nosotros esta información. Y si tienen más mensajes y no alcanzo a leer, me los pasan por favor para agradecer la sintonía. Gracias también a los miembros del grupo de WhatsApp Comune, que también están comentando esta situación, este tema, a la Unidad Antioligárquica de Guayaquil, gracias también, a la Fundación Cicleada, gracias, saludos, desde la Fundación Cicleada por la Vida, gracias por tu apertura, mandamos un saludito, dicen los integrantes de la Fundación Cicleada por la Vida. Y también al grupo de WhatsApp Camaradas Todos 5, gracias por estar pendientes de esta información. No sé si tenemos más mensajes por acá de lo que está pasando en YouTube. Les queremos agradecer por eso. Son las 19:18 y tenemos más información. Una de las cosas que queríamos destacar efectivamente es lo que mencionaba al principio y queremos mencionarlo aquí porque efectivamente parte de una realidad. Porque nos estaban preguntando acá qué significaba el proyecto Eco Olón. Lo voy a leer exactamente lo que planteaban ellos. Aquí había una cosa muy puntual y es el proyecto Eco Olón planteaba en la práctica de construir edificios y áreas recreativas en una zona protegida. La empresa Binacin S.A. a cargo del proyecto, cuya principal accionista es la señora Lavinia Balbonesi, recibió registro ambiental del Ministerio de Ambiente, ministerio a cargo de Sada Fritsch, que otorgó el registro ambiental a dicha empresa para armar un supuesto proyecto urbanístico en el manglar de Olón. Además, denunciaron los comuneros en este caso que la empresa relacionada con el ministro Roberto Luque habría hecho los estudios para la construcción del proyecto urbanístico. Y quiero cerrar efectivamente con el comunicado, si lo tenemos en pantalla, el comunicado de la empresa Binacin S.A., que el día de ayer anunció que ha tomado la decisión de suspender labores del proyecto Infraestructura Eco Olón 1. Ojo que la palabra que utilizan es suspender.
No es dar por terminado, no es cerrar el proyecto. Lo que dice el documento o el comunicado, que lo tienen ustedes ya en pantalla, efectivamente dice que dan pues suspenden, no ha tomado la decisión de acabar con ese proyecto y no hacer absolutamente nada. No se olviden, ahí está. Durante el desarrollo del plan se preveía la contratación de cerca de 2.783 personas de la localidad que hoy no podrán acceder a esta oportunidad de trabajo prevista para un lapso de 2 años. Qué pena que nos hemos quedado sin trabajo, dirían los comuneros de Olón. A diferencia de los sectores políticos que intervinieron y manipularon este proceso, nosotros como empresa entendemos y respetamos la preocupación legítima de quienes viven en el sector. Por lo tanto, queremos asegurarles que el proyecto siempre estuvo respaldado por toda la documentación requerida, jamás se tocó un manglar, cuenta con los permisos ambientales, sí, pero no dicen de quién, además del inventario forestal y registros necesarios conforme a la ley. Claro que cuenta con los permisos ambientales, por supuesto que sí, pero ¿quién les dio los permisos? ¿Quiénes eran las autoridades que dieron esos permisos? Así que el proyecto termina ahí, aparentemente está suspendido, pero de todas maneras queremos destacar, efectivamente, los comuneros, ese grupo de comuneros paró un proyecto que efectivamente tenía esas connotaciones. Vamos a pasar a propósito de esto un reportaje, lo tenemos listo ya, un reportaje sobre lo ocurrido esta semana para que ya tengamos listo también la entrevista con nuestros invitados. Ya se encuentra con nosotros Gisela Garzón y Álvaro Troya. Los vamos a presentar. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana y él es un consultor en finanzas corporativas con quienes vamos a conversar en los próximos minutos. Veamos el reportaje y lo comentaremos también con nuestros invitados. Adelante con el reportaje. En la comunidad de Olón, en Santa Elena, se registraron protestas esta semana. Las manifestaciones fueron en contra de los trabajadores de la empresa Binacin S.A. que talaban algarrobos en el sector del Esterillo Loncito, un lugar declarado como bosque y vegetación protectores en 2021 por tener mangle silvestre y especies vegetales en riesgo de extinción. No vamos a dejar que construyan nada aquí. No vamos a dejar que corten un solo árbol más aquí. Claro. Ustedes como policías deben ayudarnos. La empresa Binacin S.A., cuya principal accionista es Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, recibió el registro ambiental del Ministerio del Ambiente el 5 de diciembre de 2023, es decir, 13 días después de que Noboa se posesionara en el cargo. Pero eso no es todo. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro encargado de Energía, es accionista de Geosísmica, la empresa que elaboró el informe de factibilidad del proyecto en septiembre de 2023. Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, y su hija Daniela Verduga Palencia también aparecieron en empresa. Las abogadas fueron autorizadas por la compañía en 2020 para realizar diligencias legales y administrativas. Binacin S.A. fue constituida en 2016 por Daniel Noboa y José Mansur. En 2021, Noboa vendió sus acciones a Daniel Correia. Un año después, Mansur vendió sus acciones a Lavinia Balbonesi. Actualmente, Balbonesi es la accionista mayoritaria de la empresa con un capital de $9.999, mientras que Daniel Correia tiene acciones por apenas $1. Además, la gerente general de la empresa es María Beatriz Moreno, quien es presidenta nacional de ADN, la organización política de Daniel Noboa. Por estos motivos, la Asamblea llamó a comparecer a la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche. No podemos hacernos de la vista ciega ni tapar el sol con un dedo. Existe un grave conflicto de intereses, existe también una vulneración al sistema jurídico, pero sobre todo existe abuso del poder. No podemos creer que la Policía Nacional va a proteger a la empresa privada para que puedan seguir talando los árboles. Y es responsabilidad de esta Asamblea Nacional fiscalizar para poder determinar si existen o no también responsabilidades políticas. El gobierno se ha defendido de todas las denuncias. La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, ha señalado que se trata de un tema político y de un ataque sistematizado en contra de la imagen del presidente Noboa. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, también calificó a las denuncias como un ataque político. Mientras que los ministros Luque y Fritzsche argumentaron que el proyecto vinculado a Balbonesi no se realizará en un área protegida,
y que fue tramitado con las implicaciones legales respectivas. En el tema de Olón, yo creo que fui bastante enfático en el tema. Es un proyecto privado que inició antes de que haya muerte cruzada, que se lo trabajó de esa manera, con todas las cuestiones legales procedentes en los tiempos razonables que un proyecto de esa naturaleza lleva. Estas acciones se dieron en medio de la decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa en el caso Olón. Noboa indicó que la decisión de Fiscalía dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen, y Balbonesi agregó que esa acción es necesaria para aclarar esta situación. Pero no es la única denuncia. El 9 de mayo, el partido político Unidad Popular presentó una denuncia ante la Fiscalía por tráfico de influencias y delitos contra la naturaleza en contra de Lavinia Balbonesi. Sin embargo, el 11 de mayo, la empresa Binasim tomó la decisión de suspender las labores del proyecto de infraestructura Ecolón. La empresa señaló que realizará el cerramiento del terreno de propiedad privada y desistirá de continuar el resto de trabajos. Reportó para Radio Pichincha, Edison Paucar. Ya estamos de nuevo aquí en otro relato dominical en vivo. Vamos a compartir una conversación a propósito de la situación del país, de la situación económica, pero antes quiero agradecer los mensajes, felicitaciones y comentarios, que también vendrán críticas, por supuesto, de Nila Murillo, de Aldo Castro. Nilda nos escribe desde Nueva York, Aldo Castro desde Orlando, Florida. Muchas gracias por los mensajes. Rosa María Delgado también desde la Quito Norte. Ivonne Pérez, saludo desde Quito, Bellavista. Enrique Flores, saludos desde la Sultana de los Andes. Enrique, qué gusto saludarlo también. José Alfredo de la Cruz, viva la revolución, dice Edi Cedeño. Buenas noches, saludos desde Manabí, desde la provincia de Manabí. Tengo un saludo también desde la ciudad de Caracas, de Andrés Alfredo, así se menciona él. También un mensaje desde la ciudad de Bogotá. Nos están sintonizando también desde México. Gracias a Mónica desde México que nos está sintonizando. Son las 7 de la noche con 27 minutos, 19 horas con 27 minutos. Estamos aquí en otro relato dominical en vivo. Ya se encuentra con nosotros Gisela Garzón. La voy a presentar, una estimada amiga, la conozco un montón de tiempo, colegas, compañeros también de reportería, asambleísta por la provincia de Pichincha y también, por supuesto, desde los 15 años ha trabajado en proyectos sociales. Y se encuentra con nosotros también Álvaro Troya. Qué gusto, Álvaro, conocerlo personalmente, gerente general de Administradora de Fondos y Fideicomisos Fiduciaria HOP, ¿así se pronuncia o JOPE? HOP, ya, y consultor en finanzas corporativas. Con ellos vamos a conversar esta noche, vamos a dialogar, a pensar, como siempre decimos, en voz alta a propósito de lo que vive el país. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal el Día de las Madres, Gisela? Empezando por ti. Hola, buenas noches, un gusto además compartir el cierre de tu día de cumpleaños, felicidades. Gracias. Y un abrazo a las madres que nos estarán viendo en este momento y a quienes están pendientes de el curso de este programa. Y pues digamos más bien un sabor amargo este día, madres que así como podrán compartir con sus hijas, otras tantas que no, porque o están migrando o están en una condición compleja. Entonces había un meme hace poco que decía, estoy muy politizado como para no desconectar lo personal y el entorno particular de lo colectivo, y en ese contexto siempre queda el pendiente, ¿no? El quién la está pasando mal, mientras nosotros tenemos de alguna forma el privilegio de hacerlo de mejor manera, pero bueno, tenemos que seguir y esta posibilidad de pensar en voz alta y debatir es importantísimo. ¿Qué tal usted? ¿Cómo le fue el Día de la Madre, Álvaro? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. También quisiera aprovechar para un saludo afectuoso a todas las mamás, especialmente a la mía. Ha sido un día lluvioso, estaba meditando. Sí, la tarde cayó con aguacero. Sí, y meditando en las palabras que acaba de decir Gise, efectivamente la situación no es la misma para todos y es preocupante desde el entorno económico, el escenario actual, pasado y futuro que nos depara este gobierno. Bueno, ahora vamos a iniciar con una cosa que ya más o menos queremos que se haga tradición, es que ahí hay unas preguntas. Les vamos a pedir a Álvaro que abra, ahí hay un papelito con una pregunta para que escoja la pregunta con la que vamos a abrir este programa. A ver, una nada más. A ver. ¿Debe haber un sueldo básico o mínimo para las madres que hacen tareas de cuidado en la casa? Es la pregunta. ¿Qué opina usted? Cuando se ha hablado mucho de que uno de los problemas que tiene la seguridad social en el Ecuador es consecuencia de que se incluyó en la cobertura a las madres de familia y a los hijos de los afiliados. Es fácil decirlo, la realidad no es esa. La realidad es que el problema fundamental en el sistema de salud del IES es la falta de prevención adecuada que ocasiona que aproximadamente el 80% del presupuesto del
de salud del IES se destina al 5% de los afiliados con enfermedades catastróficas. Es durísimo, porque esas personas requieren mucha ayuda, requieren muchos recursos, pero a su vez consumen muchísimo de los recursos de los cuales dispone la Seguridad Social para atender esas coberturas. Hay que tomar una decisión, hay que hacer algo, pero el problema no viene dado por las madres de familia que se incorporaron a la cobertura. Entonces, es triste que se intente direccionar un problema a un grupo, en este caso a las madres que no tienen ninguna culpabilidad en el problema del cual se le está achacando. ¿Pero sería necesario tenerlo o no? Un sueldo básico a todas las madres, por ejemplo. Es muy difícil la pregunta, es necesario un análisis exhaustivo del tema, pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, el tema que íbamos a abordar más adelante, el tema de los subsidios. ¿Qué es más fácil cuando hay problemas fiscales? ¿Qué es más fácil cuando faltan recursos? Cortar los recursos a los que menos tienen, cortar los recursos a los que menos protestan. El principal grupo afectado son las madres. Entonces es difícil no solo ya el intentar remunerar por la labor que efectúan en los hogares, sino incluso quitarles beneficios a ellas y a sus familias que les son indispensables para el día a día. Entonces, me parece que la pregunta a lo mejor en este momento es excesiva. ¿Por qué? Porque estamos retrocediendo, estamos diciendo, no solo no les quiero dar remuneración, más bien les quiero quitar lo que actualmente tienen, porque no quiero quitar esos beneficios a los que más tienen. Claro que sí. Gisela, te toca. A ver, la pregunta. Hay varias ahí, pero vamos a coger una hora. Y si nos da tiempo para otra, mejor. ¿Cuál es el momento más importante que recuerda de su relación con su madre? Uy. Y viene de la mano justamente con este pregunta previa, porque si me permite hacer un paréntesis, además, es importante ver la tarea de cuidado con un enfoque de género, además de los recursos que implica para el Producto Interno Bruto el trabajo del hogar. Es decir, no es que la mujer se quede en la casa sin hacer nada, y el reconocimiento al menos de una jubilación digna era una posibilidad, en efecto, darle un enfoque de género y de dignidad, si se quiere, al trabajo del hogar. Y digo esto porque quizás una de las cosas que yo más recuerdo ahora que tengo el contexto y el enfoque y el análisis y el estudio desde el feminismo del rol de las mujeres en el hogar, es que justamente mi madre, una de las cosas que hizo para poder quedarse en casa y renunciar a su trabajo, es decir, ella era una profesora en una institución privada, yo nazco, afortunadamente había unas condiciones en el hogar para que ella deje de trabajar, pero lo ideal sería que una madre no renuncie a su vida particular, privada, al ejercicio de su profesión, para hacer o ejercer su maternidad. Entonces, si yo puedo destacar un hecho de desprendimiento, si se quiere, de mi madre, es eso, que ella renunció a su espacio privado, insisto, afortunadamente las condiciones del hogar eran factibles para que eso sea posible, pero este es el caso de muchas madres que tienen unas la posibilidad de hacerlo y otras que tienen que trabajar 2 o 3 veces más para que pueda llegar el pan a la mesa. Claro. Entonces, ahora que tengo este contexto desde el feminismo, desde la posibilidad de la política con ese enfoque, me parece que no solo es un acto de desprendimiento, sino también de profundo amor, pero que viene de la mano con un abandono propio que no debería ser y que entonces el Estado debería, entre otras cosas, por ejemplo, ampliar las redes de centros de cuidado infantil, ampliar las redes seguras de las escuelas y los colegios o facilitar guarderías en los trabajos. Es decir, son estas otras cosas que permitan un complemento para el correcto desarrollo, no solo de la mujer en sí misma, sino también de su rol dentro de la familia. Y la pregunta. Eso te digo, porque ese es el momento más. Sí, porque me parece que era su decisión, afortunadamente fue muy planificada. ¿Te acuerdas cuándo fue? No hacía a detalle, pero sí me acuerdo cuando volvió a trabajar, que fue cuando yo tenía más o menos 16 años, hace poquito. Y digamos, ese fue también otra forma de conocerla, ¿no? Del hecho de ser madre solo mía, a cobijar a muchos más niños, de enseñarles a leer, porque además fue profesora de los más chiquitos. Está por aquí, ¿no? Sí, ahí está. Que le saludamos, está por aquí. Eso. Ahí está. Entonces, han sido, digamos, 2 momentos importantes, y de ahí ya en el ejercicio de la política, quizás del acompañarme a votar cuando yo estaba en la papeleta, ella entra conmigo de la mano, digamos, y ha sido una de las cosas que también siempre voy a recordar. Claro. Hay otra pregunta. A ver, Álvaro, de una vez. Porque tengo varios mensajes, dicen otras preguntas sobre las madres. ¿Cuáles son ahora los problemas más graves que viven las madres? A ver, es una buena pregunta esa. Creo que G estaba resumiendo ya esos problemas actualmente que lo estamos viviendo. El entorno económico va de la mano con la situación de inseguridad. Hemos atravesado varios años de recesión profunda para la mayoría de la población, para algunos segmentos no es así. Eso ha ocasionado una ola de inseguridad, una ola de desempleo, una ola de migración, donde el rol fundamental en un hogar finalmente lo termina asumiendo la madre. La madre es la que tiene que absorber las penas de los hijos, la ausencia muchas veces de la figura paterna,
las necesidades no solo de los hijos, de los nietos e incluso de otras generaciones. Sí, era triste cuando estaba en el Ministerio Coordinador de la Política Económica, era viceministro del Ministerio, estábamos canalizando la entrega de los créditos de desarrollo humano y los bonos de desarrollo humano a través del Banco Nacional de Fomento en ese entonces. Y era durísimo ver la situación de la gente que se acercaba a pedirle crédito al bono. Madres de familia con hijos con muchísimas necesidades, con discapacidades, en sillas de ruedas, empujando sillas de personas adultos mayores, suegros, hermanos, padres. Ese rol para la madre no hay otra figura que lo ocupe. Normalmente una figura paterna no suele tener la empatía, la capacidad, la voluntad, el sacrificio de hacerse cargo de esos roles. Claro. Entonces me parece que el rol más duro actualmente para las madres ecuatorianas es intentar capear la difícil situación, tanto económica como de seguridad que estamos viviendo. Claro. Carlita nos dice, los hogares más golpeados son los hogares monoparentales, y esto creo que sí es clave. Vamos con otra pregunta, Gisela, para avanzar, y después vamos ya a los temas de fondo. Por ahora este es un calentamiento previo. A ver. ¿Cuál es la ley más importante hecha a favor de las madres? La ley más importante. Sí. Me parece que uno de los debates que trajo profunda controversia fue el tema de la interrupción del embarazo en casos de violación. Y planteo desde este contexto en principio porque se puso en cuestión qué es maternar. Las mujeres somos solo eso, es decir, la posibilidad de maternar, de reproducir la especie, de sostenerla, o estamos en condición de decidir mucho más cuando hemos sido violentadas. Y se puso también sobre el debate la necesidad de entender que hay niñas que en sus casas son violentadas, que hay niñas de 12 o 13 años que pueden llegar a ser violentadas por sus padres o abuelos. Es decir, logramos, eso fue hace 2 años. 2 años, ya. Sí. Vino de la mano de una sentencia de Corte Constitucional, la ley no salió como debía de la Asamblea por diferentes cuestiones, pero la Corte Constitucional subsanó varios temas. Eso en cuanto al ejercicio de la maternidad y de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, hay temas importantes y que hay que cuidarlos. Me parece que el tema de la última aprobada y ratificada por el Pleno respecto a las brechas salariales también es un impulso importante para las madres. Por supuesto, las reformas que se dieron en el 2014 respecto a la Ley de Seguridad Social 2014, si no me falla la memoria en ese sentido, respecto a la posibilidad de aportes del trabajo del hogar. Y de allí una que, digamos, a modo de primicia la cuento acá, y que de hecho viene mucho de la mano con la última coyuntura en la familia presidencial, es la ley de violencia vicaria. Esto es un tema que lo hemos venido trabajando desde mi equipo. La ley y que de violencia vicaria. Vicaria. Así se denomina y tiene varios enfoques, pero uno fundamentalmente que nos motivó a llevarla a cabo mucho más a la brevedad es el lamentable caso de las 2 niñas asesinadas en Carchi. Fueron 2 niñas encontradas en una cisterna, asesinados por la pareja de su madre, y después su madre también fue asesinada. Es decir, hubo en principio la decisión de afectar a la madre a través de sus hijos. ¿Por qué se llama vicaria? Tiene este contexto. No es una afectación directa a la madre, es decir, no la violentan o la golpean per se, sino a través de los hijos, utilizando a los hijos o terceros para afectar a la madre. Que es un poco lo que tuvimos que ver lamentablemente en estas últimas horas. Es decir, un poco la disyuntiva y la disputa de la hija del presidente, su madre y su pareja, ¿no? La afectación a la madre a través de la niña. Y eso podría, por ejemplo, lo hecho por la esposa del presidente con la hija de la ex esposa del presidente, podría ser sancionado según esa ley. Se puede entender de esa forma porque además hay un fallo judicial. El fallo judicial dice, entre otras cosas, que por ejemplo la imagen de la niña no puede ser publicada en las redes sociales de nadie más que no sea madre, padre o abuelos de paternos o maternos. Sin embargo, la imagen de la niña es además explotada por la pareja del padre. En buena hora que en el entorno familiar la pareja del padre pueda facilitar ciertos espacios para que la niña conviva con sus hermanos y demás, pero la niña tiene madre y esa madre es la que tiene la tutela y que tiene que garantizar los derechos de la niña. Es un debate que seguro se va a ampliar y eso es algo favorable y positivo, pero para enfrentar la violencia hay que hablar de todos los tipos de violencia y esta vicaria ya la vemos lamentablemente. O sea, subir una fotografía con la imagen de la niña que no es precisamente del hogar a que se pertenece directamente, es decir, con su madre, ¿también se podría sancionar? No, eso tiene otra perspectiva. En este contexto quizás podría ser sancionado porque el fallo del juez en cuanto a la tenencia, conforme se vio en redes sociales, prohíbe la publicación del rostro de la niña. Y además nosotros sabemos, más los que hemos estado en medios, que los rostros de los niños no se los hace públicos sin una autorización correspondiente. Pero adicionalmente, si hay un fallo que, buscando el bien de la menor, que es el máximo en el Estado incluso, para el Estado lo más importante es el bien del menor, el bien del niño y la niña, entonces eso es mandatorio, mucho más para quienes estamos en el ejercicio de lo político y se supone que sabemos de leyes como el caso del presidente y su entorno.
Gracias por los mensajes a Melba Palacios desde la Florida, en Estados Unidos. Lore Gibic, Lorena saluda desde Maryland. También Marilena Álvarez desde el sur de Quito. Julia Ortega, buenas noches, saludos desde Azogues. Felicitaciones a usted y a los panelistas por estos comentarios del día de hoy. Tengo otro mensaje también desde la ciudad de Guayaquil. Efectivamente, los temas sobre violencia de género, violencia intrafamiliar deben ser uno de los temas prioritarios de la Asamblea Nacional. Otro mensaje desde la ciudad de Ibarra. Gracias a la ciudad de Ibarra que también nos sintoniza. Dicen a propósito de este tema, hay muchos problemas en la provincia de Imbabura, también mencionan ahí. Pero bueno, les hemos invitado a Álvaro como a Gisela para hablar de algo que estaba en el debate público, que empezaba a funcionar ya como parte de la narrativa mediática, del desarrollo de lo que implica conversar en este país de la situación económica, pero vino el tema de Long y un poco se dispersó alrededor de eso. Álvaro, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso implicaría algunas cosas. Andrés Arauz es candidato a la presidencia, después a la vicepresidencia, denunció en varios medios de comunicación que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica eliminar subsidios a los combustibles. ¿Es solamente esto lo más importante del acuerdo? ¿Qué hay detrás de eso? Los acuerdos con el fondo normalmente hablan genéricamente de, por ejemplo, equilibrar la sostenibilidad fiscal. Eso en términos sencillos significa reducir gasto. El problema de los acuerdos con el fondo es dónde se produce la reducción de gasto. Es evidente que en muchas ocasiones, en este año y en otros años, tendremos desequilibrios fiscales, tendremos déficit, agravados por situaciones internas o por situaciones externas. Este año es llamativo que los ingresos del Estado, los ingresos no permanentes por la extracción petrolera han caído muchísimo. Es bastante, no quisiera usar la palabra sospechoso, pero llama mucho la atención que a los 2 años de que se reintrodujo la figura de los contratos de participación, una vez más, una vez que sube el precio del crudo, no estamos obteniendo los beneficios que deberíamos tener. Y se echa la culpa de ello a los subsidios. Se dice que cuando sube el precio del combustible, suben también los precios de los subsidios y por tanto ese es el principal valor, el principal factor que hay que atender para conseguir un equilibrio fiscal. El inconveniente está en quién lo paga, quién lo asume, quién lo recibe. Hay muchísimos incentivos que se dan a distintos sectores de la economía que no se están topando, que no se han topado históricamente, porque benefician a unos o porque pertenecen a unos. Directamente, el artículo 39 de la Ley de Telecomunicaciones permite que las empresas de telecomunicaciones computen como pago de impuestos todo su gasto operativo, es decir, no pagan nada. Ni por impuestos ni por uso del espectro radioeléctrico. ¿Y eso fue una ley de Guillermo Lazo o de Lenín Moreno? Con los dos, se hizo las reformas con los dos y se fue agravando con cada gobierno. Inicialmente el 50%, luego pasaron al 100%. O sea, se puede dar el absurdo de que el señor Slim venga con toda su plan a Galápagos a disfrutar de una reunión corporativa y todo eso no solamente no es gasto deducible, es pago de impuestos. Computa como si hubiera sido pago por el espectro radioeléctrico o por los impuestos. Aunque esté de turismo. Aunque esté de turismo, porque él lo va a contabilizar como gasto de operativo. Absurdos como ese, que son absurdos, ni siquiera están sustentados en los, no se puede hablar de una falta de garantía jurídica, porque no eran acuerdos que estaban escritos cuando se firmaron los contratos, fueron dádivas posteriores que fueron haciendo los distintos gobiernos que le están dando un beneficio directamente a un sector de la población que no lo merita. Entre mantener un subsidio para 10, 12, 16, 18 millones de ecuatorianos, o regalarle plata al señor Slim, que debe ser el tercer o cuarto millonario del planeta Tierra, o sea, se cae por su propio peso la absurdidad de lo que estamos haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos en esa lógica? ¿Por qué entramos en ese nivel? Parecería absurdo, como lo menciona usted, pero también, por otro lado, tomando en cuenta que la situación económica del país en general no es buena y se requieren de esos recursos. ¿Cuál es el factor que lleva a eso? En todo el mundo, en épocas recesivas, una de las decisiones que toman las autoridades económicas es la reducción de tasas de interés. Es intentar que la gente, los hogares y las empresas puedan asumir sus obligaciones y no entren en mora. Es imposible, si cae la actividad económica, que yo pueda pagar lo que estaba pagando. Debo pagar un poco menos. Para eso necesito el apoyo de la reducción de tasas. En el Ecuador, el último año han subido las tasas de interés. O sea, nadamos contracorriente, hacemos exactamente lo contrario a lo que dice la teoría económica. Pero los neoliberales decían que, al contrario, las tasas eran muy altas, que no se podía invertir, y que para eso llegaban a gobernar los neoliberales. Los mismos que elevaron a cuerpo de ley la prohibición de que el Banco Central financie al Ministerio de Finanzas para realizar inversión pública. Único país del mundo, 200 países existen y hay uno solo país en el cual está prohibido, Ecuador. ¿Por qué? Por los intereses de la banca. ¿Qué efecto tiene eso este año que no tenemos hidroeléctricas? Si hace 5, 6, 7 años hubiéramos planificado, invertido recursos domésticos, eso quiere decir que la reserva, eso quiere decir que la salida de divisas del país sería 20 veces menor los próximos 5 años de lo que va a ser. Me cuesta 3.000 millones hacer una hidroeléctrica grande. Me cuesta 3.000 millones no tener año por año la energía que necesito de esa hidroeléctrica.
Es decir, si construyera una de 3.000 millones, me ahorraría durante varios años esos 3.000 millones. No ese valor, no 2 veces ese valor, no 5, 10 veces de ese valor. Claro. Entonces es así de absurdo lo que se hace. Y el Ecuador rompe récords mundiales en sacar leyes absurdas para beneficio de un sector y perjuicio de la Pero economía. entonces ahí hablemos con la legisladora, porque salen esas leyes absurdas, Gisela. A ver. Quisieran además, antes de esto, hacer un paréntesis para el martes de esta semana, está incluido en el orden del día del Pleno, el análisis respecto al tema del Fondo Monetario, al acuerdo anunciado por el gobierno. Si bien en principio es un tema técnico, así lo han dicho, es un acuerdo técnico, han llegado a ese nivel de negociación, el artículo 419 de la Constitución, que suelo andar a cargarla habitualmente conmigo, establece en el inciso quinto que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, como nos compete en este tema, comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Es decir, esto en efecto va a afectar el plan económico del gobierno nacional, o al menos va a afectar la situación económica del país, porque significará ampliar el porcentaje, el rango de endeudamiento que ya tiene el Ecuador y que es bastante grande. ¿Ustedes ya y tienen que el supera por documento mucho, no, pero una de las cosas que pedimos es que el Pleno conozca al menos del ministro de Finanzas qué es lo que está pasando. Y que no sea con carácter de reservada la Que sesión. no sea con carácter de reservada la sesión, pero sobre todo que se cumpla lo que dice la Constitución. Debemos saber, porque somos quienes damos seguimiento, que en efecto el plan económico se cumpla o no. Ahora tú me preguntas por qué las leyes neoliberales pasan, y en efecto es porque son mayoría. Y digo las leyes neoliberales no porque el debate ideológico esté mal. Particularmente, y me habrás oído varias veces decir que me niego a renunciar a las posturas ideológicas para el ejercicio del debate político. Me molesta mucho cuando es de esto de sin banderas políticas, porque me parece que es disfrazar de alguna forma lo que hay que hablar con nombre y apellido, y es que el neoliberalismo, el capitalismo hace esto. Y cuando pones a quienes viven del mercado, entiendas empresarios que viven del movimiento del mercado, a tomar decisiones desde el gobierno que tiene que verse con otros ojos, entonces nos encontramos en estos absurdos que mencionaba previamente Álvaro. Estamos en un momento en donde, por ejemplo, no se ha dicho una letra de la renegociación de los contratos de las telefónicas, y nosotros planteábamos eso sobre la mesa del debate cuando nos proponían elevar el IVA. ¿Por qué no? ¿Necesitamos recursos? Sabemos que el país necesita recursos, pero ¿por qué siempre golpearla a la gente? ¿Por qué golpear una economía de consumo que viene afectada desde la pandemia, cuando todo se paralizó, cuando no hubo política social, cuando no hubo un control a la banca, cuando no hubo nada y la gente como pudo tuvo que sobrevivir ese tiempo? Claro. Y siendo una economía de consumo no puedes pues gravar el impuesto que afecta el consumo, porque así como hay productos que de la canasta básica no graban IVA, hay aquellos otros que sí, como el combustible. Entonces no puedes reducir el debate únicamente a pensar que la gente vive con una canasta básica que además no se cubre con el salario básico. Pero Gisela, yo te quería mencionar el tema de las leyes a propósito de lo que decía Álvaro, porque por ejemplo la ley que supuestamente iba a resolver los apagones se aprobó en la Asamblea y a las pocas semanas teníamos apagones. Entonces uno se pregunta, ¿basta con que la ley funcione para que ya no haya apagones? Entonces, ¿cómo es que aprueban algo que no tiene seguimiento y no tiene control? Nosotros respaldamos esa ley energética por 3 motivos fundamentales. Primero, se prohibió las privatizaciones. Segundo, se dejó con claridad que los proyectos eléctricos, hidroeléctricos y termoeléctricos son prioridad nacional. Que eso en términos mucho más digeribles es que están declarados en emergencia por ley. Pero no Al ser prioridad nacional, tienen que ser intervenidos. Ajá. Y una de las cosas que el debate eléctrico nos hizo saber es que el sistema hidroeléctrico iba a tomar un poco más de tiempo en ser mantenido, entonces necesitábamos invertir en el termoeléctrico para enfrentar el estiaje frente al mantenimiento del hidroeléctrico. Y un siguiente momento era que se ampliaban las posibilidades de energía renovable. Por ponerles un ejemplo, hace unas semanas acompañé al alcalde de Quito a la inauguración de un denominado sendero seguro en el sur. Y lo llamativo de eso es que la luminaria es LED y se sostiene con luz solar, es decir, los paneles solares hacen que la luz esté prendida siempre porque es una alternativa. Eso ya existe por ley, es decir, tienes que dar un seguimiento para que haya una necesaria transformación también en ese sentido. Sin importar los cortes ni nada. No, sin importar los cortes ni nada. Y además había una posibilidad que en efecto se invierte en eso y demás. Y la posibilidad de inversión privada en nuevos proyectos que también se requieren, también tomando en consideración lo que Álvaro decía previamente. Ya está la ley. Pero una ley sin presupuesto, sin alguien que la aplique, sin reglamento, no funciona. Y pensar y mentirle a la gente de frente que con una ley se acababan los apagones no es cierto.
Así como les decían, por ejemplo, antes, que Coca-Cola Sinclair iba a reventar, Ajá. que ya no servía para nada. Resulta que hacemos una visita en el lugar y no es que no solo sirve, sino que hay un momento donde en efecto supera su porcentaje de generación eléctrica cuando otras centrales no funcionan. Así como tampoco es cierto que se la puede vaciar a baldes, ¿no? Claro. Es decir, ni que se abren Pero a ver, compuertas. entonces, Una ley per ajá. se no funciona si no hay, primero, voluntad política para aplicarla. Segundo, el reglamento del Ejecutivo que vaya a tono con el espíritu de todavía la no ley. está. Que no está. Ajá. Y tercero, cuando se utiliza la crisis para o lavarse la cara o endosar las culpas y se utiliza una herramienta legal que en ese momento se la vendió como el triunfo del gobierno para tratar de engañar a la Claro, gente claro y que pues sí. afectar más la economía, ¿no? Hablamos de millones y millones de dólares por hora sin luz. 12 millones de dólares diarios, según no me equivoco. Álvaro, una de las cosas que llamó la atención el día de ayer para hoy, domingo 12 de mayo, fue que se incrementó el precio del combustible de la gasolina super. Pasó de 3.99 a 4.12. Algunos de los que he visto ahí consideran que este es como una alerta de lo que podría pasar si se eliminan los subsidios, que podría pasar así de grande el precio. Es decir, algunos mencionaban incluso, por ejemplo, la extra podría pasar de 2.45 a 4.50 y la super podría llegar hasta $10. ¿Es posible eso? Matemáticamente es posible, políticamente no. Pero ¿qué sí es posible? La gradualidad. Tú recordarás que desde hace más de un año estamos viviendo un proceso gradual de incremento del precio de los combustibles, básicamente eco y super. El acuerdo con el fondo exige que el Ecuador disminuya gasto. La forma más sencilla de disminuir gasto es pegar al que menos protesta. ¿Cómo hago que proteste poco? Dándole no un garrotazo, sino pequeños golpecitos mes a mes. Iré subiendo Para que se vaya gradualmente. acostumbrando a la gente y pierda Tal la cual. capacidad de reacción. Tal cual, y Ajá. irás paulatinamente obteniendo el objetivo que buscabas en el acuerdo con el fondo y de reducir... Pero es posible que se vayan por esa figura de gradualismo. Parecería casi un hecho. No me atrevo a decir que está confirmado, porque hasta que no conozcamos Ya. los decretos respectivos para viabilizar el acuerdo con el fondo, probablemente no haya un tratado específico a analizar en la Asamblea, porque se trata de acuerdos en los cuales el Ecuador se compromete a reducir gasto. No Ya. dice expresamente que tiene que ser de esta forma o de aquella, pero leyendo entre líneas, efectivamente la forma más sencilla de reducir el gasto, más sencilla entre comillas, es afectar a los subsidios. ¿Por qué? Porque si modifico otras condiciones voy a afectar a mis amigos, a mis colegas, a las personas que más recursos tienen, y eso traerá complicaciones para el gobierno de turno, especialmente un gobierno como el actual. Pero Álvaro, ¿cuál sería el techo de eso? Es decir, si es gradualista, ¿hasta dónde debería llegar el precio de la extra, el precio de la eco, el precio de la super? ¿Hay un techo para eso? ¿Se puede plantear o matemáticamente, como usted dice, puede ser ad infinitum? Recuerda que siempre el ideal o la propuesta del fondo tiene que ver con evitar el subsidio, es decir, será variable en función del precio del commodity, en este caso el precio del crudo. Habrá momentos en los cuales el precio pueda caer porque el precio está cayendo y habrá momentos en que tenga que subir exageradamente porque el precio está subiendo. Ya. Entonces hablar de un techo no sería técnicamente lo adecuado, Ya. sino de un margen. Es así como funciona en Estados Unidos. Así es como funciona en O sea, muchos el modelo países. estadounidense que a veces la gasolina está en 5 o 6 dólares y a veces puede estar hasta en 2, si es que llega. Pero lo que estás haciendo es eliminar el margen que era el subsidio que otorgaba el gobierno. Ya. Insisto, es sencillo, entre comillas, es fácil, entre comillas, pero el costo social es durísimo. Para una familia que perciba el salario mínimo de 3 miembros que tomen 2 buses por día, el incremento de 10 centavos en el pasaje es el 8% de su salario, el 8% de su ingreso mensual. Es brutal. Entonces, si tú no das medidas compensatorias para atender eso, estás atentando contra la seguridad y la institucionalidad del mismo país, porque estás afectando a la inmensa mayoría de la patria. ¿Cuál sería una medida compensatoria? ¿Cuál podría ocurrírsele o debería ocurrírsele al gobierno plantear? Tal vez más que una medida compensatoria es examinar exhaustivamente si el subsidio es el problema. Salieron en la prensa el gobierno y los distribuidores a decir que no va a haber que es muy difícil la focalización. Pobrecitos, es muy complicado, requiere mucha tecnología, requiere mucho pensamiento, entonces no lo hagamos, vamos directo con la extinción. Entonces, esa no es la solución. Los subsidios muchas veces pueden tener problemas de focalización. Es cierto, hay personas que se beneficiarán del subsidio que no deben hacerlo. El que tiene piscina no debería usar el tanque de gas subsidiado para calentarla, pero lo hace. Busquemos la forma de focalizarlos adecuadamente. Hablábamos de las madres, por ejemplo. Siempre se ha planteado que los bonos de desarrollo humano deberían estar atados a la escolaridad infantil. Así Que es. si los niños no asisten, entonces tengo que suspender el bono porque la familia no está usándolo como era el objetivo de desarrollo sustentable que teníamos. Pero la solución no es, como algunos niños dejan de ir a
la escuela, eliminemos el bono. No tiene sentido. Tenemos que atender, encontrar la forma de que los subsidios, de que las ayudas económicas lleguen a la población que nos interesa y no eliminarlos porque al Fondo Monetario, perdón la expresión, no le importa si el Ecuador se desarrolla o no, le importa que paguemos nuestras obligaciones internacionales y punto. Entonces al fondo no le importa si es que la medida causa pobreza, migración, desempleo o hambre a 1, 2, 3 millones de ecuatorianos. Lo que me importa es que con esa medida me van a pagar a mí. Claro que sí. Gisela, viendo el panorama así como está, posiblemente uno pensaría que esto va a generar una explosión social, una movilización política de los actores, de las organizaciones. De hecho, por ejemplo, ya la CONAIE, Leonidas Díaz ha planteado de que si llegan a esto podría haber, ¿es posible enfrentar un escenario de esa naturaleza si es que ocurre lo que menciona Álvaro en este momento? Me parece que además es lo histórico, es decir, las movilizaciones sociales han respondido, al menos en nuestro país, a gobiernos que en su momento llegaron no solo a tomar decisiones en contra de las organizaciones, en contra de la gente, sino además a hundir al país en una crisis profunda. Por supuesto que ha habido diferencias, ¿no es cierto? La movilización en contra de Lucio Gutiérrez, digamos, fue totalmente distinta a la de octubre del 2019, pero viene de la mano o anclado a un proyecto de gobierno que tiene un enfoque de derecha, que busca, entre otras cosas, esto, mermar la capacidad de las familias, de los que menos tienen, diluir por completo la clase media, es decir, ampliar las brechas de desigualdad, recortar por completo los presupuestos en salud y en educación. La deserción escolar al día de hoy es alarmante por decirlo menos, y de acuerdo a lo que ha dicho la ministra de Educación, a modo de paréntesis esto, se cuenta en este momento el Ministerio con 38 millones de dólares para la infraestructura destruida de las unidades educativas del país. Solo en el caso del Cantón Mejía, que es de donde yo soy, se necesitan 5 para una. ¿5 qué? Millones. 5 millones para una escuela. Para una escuela, porque estaba lista para entregarse en 2017, la abandonaron por completo y hay que empezar de cero. Entonces, no hay ni auditoría, ni alguien que se haga responsable. Pero nunca va ni a haber los 5 recursos. millones para una escuela. Así Tampoco. es, porque el abandono, más todo lo que destruyeron, más las respuestas y las compensaciones al contratista y demás, hace que la obra haya pasado de un valor a otro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todo este abandono también nos pasa factura y viene de la mano justamente con lo que estamos analizando. Pero si es Yo que vamos veo hacia un posible movimiento una inclusión, social sí. con estado de excepción, con conflicto armado Hacia allá interno, ¿cómo se va a afrontar Hacia eso? allá iba. Hay una posibilidad, por supuesto, y me parece que leer bien el resultado de la consulta permitiría entender cómo incluso cierto sector de la política queda de alguna forma, o de los partidos políticos queda de alguna forma medio al margen del momento en el que la sociedad, las organizaciones sociales e incluso los jóvenes que ahora se abanderan causas pueden desde incluso las redes sociales cambiar la narrativa de ciertos espacios. Las preguntas respecto al arbitraje internacional del trabajo por horas tuvieron un debate muy profundo en las redes sociales, muy profundo, que incluso superó a las organizaciones políticas. Y me parece que allí hay que también entender el momento que estamos viviendo ahora. Lo que pasa en Olón también da otra lectura. Fueron los comuneros, por supuesto, pero también fue el colectivo incluso de seguidores de quien embanderaba en ese momento el tema, que era la esposa del presidente. Pero uno puede plantearse esa pregunta, que con respecto a Olón, un pequeño grupo de comuneros, aparentemente pequeños, según unos, yo creo que no es pequeño, pero paralizó una obra. Pero ¿quién va a paralizar la posibilidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario nos lleve al escenario que plantea Álvaro? A lo que voy es que el momento en el que empiece a haber esas afectaciones sociales, por supuesto que no va a ser solo la CONAIE. Y me parece que también eso fue uno de los errores de los gobiernos anteriores, reducir la manifestación o la protesta social a una organización social puntual. La CONAIE es no solo histórica, sino multitudinaria, por supuesto. Pero en las manifestaciones de octubre estaban las mujeres en la calle, estaban los estudiantes en la calle, estaban los médicos de voluntarios atendiendo a los heridos. Estaba el transporte ayudando de alguna forma a llegar con alimentos, estaban las universidades abriendo las puertas, es decir, no fue solo la CONAIE. Y la de junio del 2022, lo propio. ¿Y qué es lo que un poco lograron para zanjar eso? A tener un sector de la comunidad indígena cerca del Guillermo Lazo, en fin, es decir, dividir y vencerás. Estigmatizar, porque dijeron que estaba financiada por el narcotráfico. Y que es un poco lo que enfrentamos ahora. ¿Qué me preocupa de esta posibilidad de una organización social o de una movilización social? Que hay una creciente narrativa de militarización de la sociedad. Es decir, que necesitamos para salir adelante la presencia de militares o policías, que no somos capaces de como sociedad convivir sin la presencia de la fuerza pública. Y en este marco de estados de excepción, a pesar de que ha sido cuestionado por la Corte Constitucional por sus alcances, en este marco va a haber un sector que ve bien la represión, que ve bien las tanquetas, que ve bien que lleguen los militares a determinadas zonas, que ve bien el uso de la fuerza contra adolescentes, que los linchan
muestran en la calle y entonces son una especie de trofeo. Este sector que ve bien y que lamentablemente tiene amplificación en cierto sector de la prensa, por supuesto que va a satanizar no solo de terroristas y tal, sino de narcotales y narcocuales, cuando lo de fondo no es eso, sino que hay que atender lo social, porque mientras eso no sea lo prioritario del gobierno, no vamos a poder atender ni la inseguridad, ni las brechas de desigualdad, ni el acceso a la educación, ni a la salud, porque ganan quienes siempre ganan y pierden los que están a espaldas de esas élites que lamentablemente están gobernando. Nos están mandando un mensaje, dice, ¿por qué no devuelven el IVA a los adultos mayores desde septiembre? Que se tapó bueno, pero aquí dice Jorge Coeliar, dice, ¿por qué no devuelven el IVA a los adultos mayores desde septiembre? ¿Tú tienes respuesta a eso? No, pero antes de enfocarme en esa respuesta quisiera ahondar un poco en lo que estaba mencionando Giselle, abstrayéndome de colores políticos o de ideologías. No siento que la sociedad civil tenga esa capacidad ahora de organizarse y manifestarse adecuadamente en algo que les atañe directamente. ¿Por qué? Porque, como decía Giselle, se ha satanizado muchas veces los sistemas políticos. Giselle es joven, ella escogió presidente. Tú y yo pertenecemos a un sector en el cual ya nuestro voto ya no es tan representativo en el momento de elegir presidente, tenemos una ideología distinta. Hemos elegido al presidente del TikTok, hemos elegido al presidente simpático, guapo y con la esposa adecuada. Influencer. Es triste. El otro día hacíamos recuerdos con amigos. El último gobierno elegido democráticamente, en el cual uno de sus dos máximas representantes no esté enjuiciado, preso, prófugo, corrupto, lo que fuere, fue hace 40 años, el gobierno de Rodrigo Borja. Desde entonces no ha habido gobierno en el cual no haya escándalos de corrupción, del color que sea, de la tendencia que sea. Es un con tema, razón o sin razón, por eso con los lo jóvenes, fer o no lo fer. Sí, los jóvenes viven esa historia. Tienen esa historia y dicen, los partidos políticos no sirven. O sea, no me importa la tendencia, no me importa el color, me importa el TikTok, me importa el mensaje rápido. Elegimos un presidente del cual nadie tiene idea de su programa, porque no lo tiene, porque ni él mismo esperaba ser elegido. Entonces estamos afrontando las consecuencias de un gobierno que ojalá haga algo, porque hasta el momento se ha dedicado a intentar obtener beneficio personal con la ley del arbitraje, la consulta del arbitraje, con la consulta incluso hasta de casinos. Coincidencialmente el único tema que le interesaba al asambleísta Noboa cuando era asambleísta. Entonces espero que haya una corrección, espero que haya un plan económico sobre el cual podamos discutir, pero hoy por hoy lo único que se está discutiendo es dónde quito gasto en los subsidios. Ese es mi plan económico. Se llama sostenibilidad fiscal, era el discurso que manejó Lasso durante 4 años y las consecuencias fueron que fuimos del país de América Latina con el peor desempeño económico desde 2 años antes de la pandemia hasta la actualidad. Pero Álvaro, una de las cosas que siempre repito y que me gusta además, porque efectivamente ahí se expresa mejor, es que, voy a decirlo así, la mayor expresión de la política es la economía. Y si en este momento estamos en un momento económico trascendental, es decir, o avanzamos hacia el modelo de ajuste neoliberal extremo o se para por la movilización que estamos conversando, ¿hasta dónde el Fondo Monetario, después de lo ocurrido en junio del 22, en octubre del 19, puede modificar su planteamiento para evitar esa convulsión que le impide aplicar el modelo también? ¿Hay condiciones para eso? Insisto, la preocupación fundamental del fondo o del entorno internacional no es el desarrollo económico del país, es el pago oportuno de las obligaciones. Te presto plata para que me pagues y para eso tienes que hacer ajustes. Si eso implica que 1, 2, 3 millones de ecuatorianos deban migrar, no es problema mío. A mí lo único que me importa es que me pagues y punto. Te voy a dar las facilidades crediticias para que sigas honrando tus obligaciones mientras tú compras tu parte. Y tu parte es ahorrar. Donde ahorres no es mi problema. ¿Cuál es el grave problema del Ecuador? Si tú tienes un hogar en el cual las cabezas de familia han perdido sus empleos y no hay coyuntura para volver a emplearlos, ¿de dónde van a salir los ingresos necesarios para reactivar la situación familiar? Uno de los dos debe conseguir empleo, si es que es una familia con padre y madre, si no, solamente la persona que haga la cabeza de hogar. Pero necesitas eso. El Ecuador ha pasado 4 años de un desempleo brutal. Es decir, hemos estado en el abandono, hemos generado 0 actividad económica. El desarrollo económico, incluso el Banco Central modificó y adulteró los indicadores de crecimiento para no reflejar la crítica situación que estamos. Y más bien consideremos de año en año para decir que desde la pandemia que tocamos fondo hemos mejorado un poquito. Todo el mundo ha mejorado desde la pandemia porque era imposible. Todos, pero países que han mejorado el doble de lo que estaban en el 19. Pero porque era imposible, cuando estás en el suelo no tienes dónde más caer. Entonces,
El problema gravísimo que tenemos como economía es que lo que acabamos de vivir, los costos económicos por la falta de energía, no se van a reducir a 2 meses de este año. Se repetirán 2, 3, 4 meses, los 5 o 6 años futuros. Porque no invertimos adecuadamente, no tomamos la decisión oportuna. El otro día conversaba con algunos médicos y me decían, no, ahora sí hay tratamientos para el cáncer. El problema no es que la gente no muere de cáncer, no necesariamente por la enfermedad, sino porque no se trató oportunamente. Si tú no tomas las decisiones oportunas, después no hay cura. Nosotros hemos pasado años de no tomar las decisiones oportunas. Por tanto, estamos al borde de no tener cura. El escenario económico para el país los próximos 4 años es dantesco. Sí. Ahora, Gisela, en función de lo que está mencionando Álvaro, que además ahonda y abona a la discusión que no se generó esta semana por lo que estamos hablando, también apunta a que si es que llegaran recursos frescos del Fondo Monetario Internacional, se solventan los problemas de pago de proveedores, también está pensado en proyección política, es decir, electoral, porque tenemos elecciones en el 2025 y este semestre, al menos de aquí hasta octubre, noviembre, tendría que jugar con la política económica para poder ser candidato. ¿Crees que hay condiciones para eso? ¿Le ves a Daniel Noboa moviéndose en ese escenario preelectoral para consolidar al menos un atenuamiento de lo que es este momento su crisis de imagen y de credibilidad? No sé en qué medida poniendo por el centro a la gente, y me parece que eso es una de las cosas que ninguno de los últimos 3 gobiernos ha hecho, y puede llegar a lo más profundo de la caída de su imagen, que siempre va a encontrar a alguien que le justifique, alguien que lo amplifique y alguien que lo sostenga, y eso lamentablemente se ve en el partido mediático y de alguna forma en el partido judicial, ¿no? Y me parece que eso es aprender un poco de nuestra propia historia, pero sobre todo entender que hay contextos donde incluso países extremadamente politizados han llegado, como Argentina, a tener presidentes como el que tienen, incluso en el peor de los momentos, en el peor de los mundos y siendo la peor de las alternativas. Es decir, también hay que dar un paso hacia adelante en cómo estamos entendiendo la política electoral, ¿no? No solo porque venimos de un proceso de muerte cruzada que nos enseñó varias cosas como organizaciones políticas, sino porque me parece que hay que entenderlo de fondo, que ya no es tanto la estrategia del candidato o la candidata, sino como este otro sector fascista, pero que pegue en un sector de las redes sociales, del mundo digital, extremadamente violento, que niega lo evidente, que niega la historia de sus propios pueblos, pero que a través de ese negacionismo logra captar aquellos sectores que en efecto se ven identificados. Entonces, sin dejar que evidentemente van a jugar a la política, me parece que mal haríamos como partidos y movimientos políticos de no entender este otro momento también de las sociedades. Y me parece que un antes y un después de nuestros países fue la pandemia. Y la pandemia profundizó temas de salud mental, de desigualdad y también de uso y de ampliación del uso de las tecnologías, de las redes sociales, del internet, y hacia allá me parece que nadie ha visto, porque no es únicamente reducir al tema de es tendencia en TikTok o algo por el estilo, sino por qué ese TikTok tan vacío llega a un público. ¿Por qué ese aspiracional que se traslada en nada? Porque mientras estoy aspirando a ser alguien que tiene millones de millones, yo no voy a tener nunca esos millones, pero sin embargo me parece que es una especie de mi reflejo de lo que yo quisiera, acaba siendo o trasladándose en votos. Y mi vida cotidiana no cambia, más bien tengo más inseguridad, no tengo trabajo, mi familia está partida porque alguien tuvo que emigrar, pero sin embargo sigo aspirando a ser alguien. Pero mucha gente dice cualquiera menos el correísmo y por lo tanto el que venga no me importa si es de derecha, es de izquierda. Entonces, ¿cómo procesar esto? Tomando en cuenta que aparentemente la única alternativa a este modelo neoliberal vendría desde el correísmo o desde la Revolución Ciudadana. Pero solo cierro la pregunta previa. Van a jugar a la política, por supuesto, lo van a hacer indiscutiblemente en la asamblea moviendo fichas y demás, pero no sé si alcance con lo profundo de la crisis. No sé si alcance con lo profundo de la crisis, no sé si alcance con la cantidad de recursos que en teoría vendrían, estamos hablando de 4.000 millones para atender un abandono de hospitales, de red vial, de educación, de acceso al empleo adecuado, de seguridad social, de rentas internas, es decir, es todo el Estado abandonado que quizás con 4.000 millones no alcance, porque además la deuda supera los 10.000 millones primero, y si es que tiene que quedar bien con los multilaterales, como nos decía Álvaro, entonces harán lo mismo que hizo Moreno, endeudarse para pagar deuda. Claro, la deuda pública interna está en 30.000 millones de dólares. Es endeudarse para pagar deuda, quedar bien, hacerle quedar bien al país, entre comillas, con instituciones como el fondo, y aquí adentro
todo abandonado. Y ahora que nos dicen que no comíamos carreteras, pues resulta que no hay conexión entre las provincias, que venir de Santo Domingo a Quito es toda una travesía, que los buses pesados no pueden pasar, y adicionalmente las mismas vías abandonadas son inseguras y no hay una entrada real en el contexto de la inseguridad. Es decir, es una serie de cosas que, insisto, no sé si el dinero solamente alcance para cambiar esta caída libre en la que estamos y que pues Álvaro, lamentablemente tengo unas preguntas aquí que son importantes, nos reiteran. Gloria Ortega dice, no entregan la devolución del IVA desde el noviembre del 2023, y también David Córdoba dice, buenas noches, digan o den una respuesta por qué este gobierno no paga el IVA desde el año pasado, ya son 10 meses. ¿Tenemos una respuesta a esto? Dice, este gobierno heredó un déficit de casi 4.000 millones de dólares. Los 4.000 millones del fondo no son inmediatos, es un plazo de 48 meses. La producción petrolera, los ingresos por producción petrolera han caído muchísimo en el primer trimestre. Entonces no cuentas con recursos para atender ni las obligaciones inmediatas, mucho menos para pensar que vas a tener un espaldarazo electoral por gasto público, gasto social en algo. Será mínimo porque no existen los recursos. El gobierno anunció meses atrás que se iba a demorar en el pago de IVA supuestamente por ajustes técnicos, supuestamente para direccionar adecuadamente la devolución del IVA a los adultos mayores. En la práctica es porque no tenía recursos. Porque no tienen plata, entonces. Ahora la respuesta para David y para Gloria es que no hay plata. Entiendo que a partir de este mes iban a empezar, o eso es lo que anunciaron, a regularizar. Probablemente ya hubo algo de ingreso de recursos con un préstamo puente de la CAF. De 800 millones. Es correcto. Y con eso intentarían disminuir las emergencias más grandes, pero el escenario es que los atrasos, que la actividad económica va a seguir en una situación muy crítica porque no existen recursos suficientes. Ahora, eso electoralmente yo sí tendría una lectura. Hay países europeos que tienen un alto nivel de vida, socialistas como los escandinavos, capitalistas como los de la mitad, pero todos tienen algo en común. La gente tributa valores muy altos de su ingreso mensual. Todo el mundo tributa. Todo el mundo. ¿Y eso qué hace? Que la gente pida cuentas a los gobiernos de turno de qué han hecho con mi plata. Ecuador es uno de los países que todavía el ingreso petrolero es más alto que el ingreso tributario, o que están 50-50. Eso hace y ahorita las remesas creo que es de mayor. Eso hace que el ecuatoriano aspire a que el gobierno le dé resolviendo el problema, perdón, el ecuatorianismo, y no que el ecuatoriano exija que el gobierno haga con los recursos que tiene lo que tiene que hacer para mí. Como no me ha costado del bolsillo, soy menos exigente que otras sociedades a la hora de pedir cuentas. Y no pedimos reportes específicos. Fuimos, tristemente, el último país de la región que adoptó el SIGEF, que no era más que el sistema de gasto público para racionalizar las finanzas. Y no lo pudimos hacer. Nos tuvieron que regalar el programa porque en toda la historia no logramos generar ese propio programa. Somos un país con problemas muy profundos, muy serios, muy arraigados. Pero fundamentalmente lo que vamos a tener es que en el escenario político no va a tomar la decisión si el gobierno de Noboa ha cumplido o no ha cumplido las obligaciones que tenía. Vas a pensar, no pudo cumplir, pobrecito, porque estaba heredando los resultados de gobiernos anteriores. Y le van a dar un margen de confianza. No porque lo merezca, no porque haya hecho las cosas necesarias, porque aún no sé si las dará o no, sino porque en el mundo del TikTok mi aspiración es ser como el presidente y ser como la primera dama. Mi aspiración es que ellos mágicamente se conviertan en el Mesías que nos va a resolver la situación. Pero, a ver, no quiero dejar de mencionar esto que acabas de mencionar, Álvaro, porque hay dos reflexiones alrededor de esto. La primera, efectivamente, estamos sometidos al Fondo Monetario Internacional y eso es difícil de salir, etcétera. Pero segundo, hay una cosa que es muy importante, porque hay sectores productivos que dicen que tampoco eliminando los subsidios ellos se benefician. Es decir, hay sectores productivos, yo no digo las grandes empresas, las grandes corporaciones, que dicen que si a mí me elevan los costos, me baja el consumo, me quitan clientela y ya no voy a poder vender. Entonces, incluso se han cerrado empresas no grandes, pero también de las grandes, que a propósito solamente de mencionar el incremento del IVA, ya tuvieron previsiones muy difíciles para afrontar este año. Una cosa es la actividad económica y otra cosa es la eliminación de subsidios. La actividad económica viene deprimida porque no hemos tenido capacidad de efectuar escenarios para la reactivación. Normalmente, si tú coges libros de textos de macroeconomía, la primera solución para activar la economía es el gasto público y nosotros cerramos la posibilidad, hasta en términos legales, de que el Estado pueda impulsar el crecimiento de la economía. Entonces es utópico pensar que ahí va a haber un crecimiento económico por obra y gracia del Espíritu Santo. Estamos en una situación de recesión que se va a prolongar. Los subsidios benefician a algunas personas, benefician a algunos grupos y benefician a algunas actividades económicas, pero no todas van a tener el mismo beneficio y no es el único elemento que hay que analizar.
sé que no se topará en este gobierno, por a quién pertenece el presidente de la República, pero el sector bananero exportador no paga impuesto a la renta, paga el impuesto único al banano, desde hace no sé cuántos años. Sí. ¿Eso es justo? ¿No es justo? Habría que revisarlo. A primera vista te llamaría la atención que la principal actividad productiva del país no pague impuesto a la renta, y sin embargo no se ha tocado en décadas. Y esa plata sale del país, además. Pero, Gisela, hay otro dato que es muy importante y el día de hoy hubo un tuit, si no me equivoco, o información de que esta corporación Cordes, que pertenece a la democracia cristiana, democracia popular, o de Creo ahora, que la dirige Osvaldo Hurtado, pide que el presidente vete la ley que ustedes aprobaron para obligarle al gobierno a que pague los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, que era una de las demandas que tenían municipios, alcaldías, juntas parroquiales. ¿Ustedes creen que efectivamente lo va a vetar? Por ahí van los tiros del presidente en cuanto a esta ley, que además le obliga a trasladar recursos a los gobiernos para que sean ellos los que ejecuten las obras que el gobierno no ejecuta. Y además le obliga a que sea de forma directa, es decir, Sí. que el desembolso vaya directo Automático. a las cuentas de los gobiernos autónomos, no a través de autorización de finanzas, porque la respuesta que le daba finanzas a los gobiernos autónomos era: el CUR está listo, pero, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó con rentas internas. Hacíamos la pregunta respecto a la demora de la devolución del IVA, y es: nosotros mandamos a finanzas. O sea, ya avisamos que hay que devolver. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada, lo mismo nos pasó con casas de acogida y demás. En efecto, le han pedido que lo haga, pero me parece que vetarlo totalmente, que es congelar la ley un año, le ponen una disyuntiva a nivel de los gobiernos locales, porque con qué cara les va a ir a decir si les vamos a ayudar si es que una ley que les beneficia la veta y la congela por un año, y si veta de forma parcial, tenemos los votos para ratificarnos porque la votación superó los 100 votos. Es decir, los únicos que se abstuvieron fueron parte, ni siquiera todos, sino parte de la bancada de gobierno. Y en ese contexto, digamos, sería muy difícil que nos allanemos a un veto presidencial, porque hay las condiciones para ratificarnos en esa línea. Que no es una cuestión, y en esto lo voy a hablar con mucha claridad, y por eso quienes piden que se vete, ¿no es cierto? No es una cuestión únicamente del partido al que pertenezco o algo por el estilo, no. Allí estaban pidiéndonos el presidente de AME, que no es parte de nuestra organización política, la presidenta del CONGOPE, el representante de los gobiernos parroquiales, estaba ahí con nosotros en la asamblea, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, y una serie de alcaldes, de alcaldesas y presidentes de juntas parroquiales que no son de mi organización política. Por lo tanto, el ejercicio de la administración de los gobiernos locales se está viendo mermada porque no hay recursos. Y hay algunas que sobreviven justamente las asignaciones del gobierno central porque no tienen ingresos adicionales. No es lo mismo el municipio de Baba que el municipio de Quito, no es lo mismo el municipio de Mejía que el municipio de Guayaquil. Son administraciones abismalmente distintas y con ingresos también totalmente distintos. Pero todos generan empleo, tienen proveedores sin pagos, tienen obras y proyectos paralizados. Es decir, son los que hacen la gestión territorial directa. Son los que hacen acción territorial directa, son la primera respuesta. Claro. Yo me atrevo a pensar que incluso deberíamos priorizar a los gobiernos parroquiales, porque esos son la primerísima respuesta. Es decir, la parroquia más pequeña ve como primera instancia de alternativa al presidente de su junta parroquial. Ahora, si va a dar esa pelea política o no, puede al menos entenderse de dos frentes. Uno, aquel sector alrededor de él que se muestra muy prepotente. Hoy revisaba las redes sociales de la ministra del Interior, de la ministra de Palencia, Mónica Palencia, alrededor de un mensaje a la madre bastante difícil, bastante duro. En un ¿qué contexto, decía una especie de cuestionamiento sobre construyamos hijos con valores o cuestiones por el estilo. Tenemos por ahí el tweet de la ministra Palencia, lo podemos poner en pantalla, digamos, porque lo vi de paso y no me preocupé de... Pero me parece además que hay una mesa chica, como le llama cierto sector de la opinión pública alrededor del presidente, que lamentablemente, excluyendo al ministro Luque, que hay que decir que ha tenido al menos aciertos en las formas en las que ha comunicado las cosas del tema eléctrico, que es bastante prepotente, es decir, nosotros somos el gobierno y nosotros veremos lo que hacemos, su criterio poco nos importa, ¿no? Frente a otro que pudo haber sido crítico y acaba juzgado en los tribunales como la ex ministra de Energía, que en algún punto acaba siendo señalada por su propio gobierno. Entonces, bajo ese contexto, seguramente alguien, como le dijeron, entra a la embajada, le dirán, vétales nomás. Pues. Claro. O sea, alcaldes nomás son, ¿no? Pero a la larga es el territorio abandonado, y el otro escenario político es que la Asamblea se ratifique en su pedido. Dicho sea de paso, esta ley viene desde el 2021, presentada por el entonces asambleísta Henry Kronfle, ahora presidente de la Asamblea,
entonces asambleísta, que pasaba bastante tiempo de manera virtual y que lo hacían, entiendo, en el contexto de su buena relación con la entonces alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Al día de hoy, ese proyecto de ley se trató en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, donde hay diversidad de bancadas, todas están representadas allí, y por supuesto que hubo ajustes a ese proyecto de ley, pero lo de fondo es que los gobiernos autónomos no se paralicen, los gobiernos autónomos puedan avanzar en lo que pueden hacerlo en cuanto a vialidad, en cuanto a la atención desde lo social y demás, y que por supuesto el trabajo con el gobierno central venga de forma mancomunada, pero esa decisión política vendrá, entre otras cosas, ojalá bastante distante de esta decisión, que valga la redundancia, ojalá no sea igual como la toma de la embajada, Claro ¿no? que que entra sí. nomás, no importa. No, Ahora, aquí Álvaro, hay un criterio de fondo. Tengo un mensaje de Nelson Baldeón, que es un consultor de temas petroleros, de energéticos. Él ha publicado un tuit y me parece muy importante. Si lo vamos a tener a la mano, mejor para que lo lean nuestra audiencia también. Dice Nelson Baldeón: la falta de gestión de los últimos 5 meses de esta última administración sigue pasando factura a la producción petrolera del Ecuador. La situación actual del crudo sigue crítica, con 20% de declinación anual que no se la puede contrarrestar y va a llegar a un punto de no retorno, sobre todo porque el factor de recobro sigue al 40%, todo por la falta de gerenciamiento de yacimientos, lo que mencionaba al principio Álvaro también. Ahí lo tenemos para que nuestra audiencia lo pueda seguir. Este es una gran oportunidad de poner un gerente técnico, porque renunció la gerenta de Petroecuador, de mucha experiencia para salvar la producción de la empresa pública Petroecuador. En este punto hay que olvidarse de poner amigos políticos o improvisados. Este tema no es menor, Álvaro, este tema es fundamental porque es prácticamente de donde vivimos los ecuatorianos, pero cuando Nelson Baldeón dice que por falta de gestión estamos pasando la factura a la producción petrolera de Ecuador, ¿qué implica esto ahora para lo que viene del resto del año? No me sorprendería que la respuesta del gobierno sea, después de un mes, acusar de sabotaje a todos sus ministros y a los gerentes. Y mandarle a la gerenta de Petroecuador también con orden de prisión. Es evidente que ha habido falta de gestión, es evidente que ha habido falta de preocupación por todos los ámbitos del gobierno, porque probablemente no estaban preparados para asumir todas las tareas que corresponden a un gobierno. En el tema petrolero es crítico, así como en el tema energético, la falta de inversión oportuna, de mantenimiento, ha provocado las consecuencias que tenemos. En el tema petrolero, la falta de producción merma los ingresos del Estado. Ajá. Entonces no va a ser suficiente ni con préstamo del fondo, suficiente no solo para atender las obligaciones externas, sino para sostener las obligaciones mínimas nacionales. Andrés Arauz insistía en la necesidad de una renegociación integral de la deuda distinta a la que se hizo 3 años atrás, y no es un concepto político, no va a ser un concepto ideológico, va a ser una necesidad del Ecuador, porque no tenemos la capacidad de generación de recursos suficientes para atender nuestras obligaciones, mucho menos para sostener el desarrollo nacional, que es lo fundamental. Claro. Pero Álvaro, aquí viene una pregunta que es clave también a propósito, porque tengo otros mensajes. De este momento se reduce la producción petrolera, pero también se va a cerrar el Yasuní, ITT. Esto va a sumar menos recursos, pero va a sumar menos recursos, valga la paradoja, y sin el ITT también tendríamos problemas entonces. El escenario es muy difícil, pero la votación popular fue... Sí, estamos de acuerdo en eso, pero... Si yo te pregunto a ti, si estás de acuerdo con que no te cobren más impuestos, tú me dirás sí. Después tendrás que preguntar cómo te voy a atender vialidad, seguridad, energía y demás. Pero en primera instancia dijiste, qué bonito, no me van a cobrar impuestos, qué bonito, el medio ambiente es prioritario. Sí, el medio ambiente es fundamental, pero había que encontrar una solución, no solo presentar la consulta como se hizo, sino una solución lógica, razonable, que nos permita sustentar como país, como ciudadanos, como ecuatorianos, las consecuencias de esa decisión. Porque la decisión es muy sencilla, insisto, cierre y ahí queda el tema. Pero esa no es la realidad es que tenemos una dependencia enorme todavía de los ingresos petroleros, y que si no lo hicimos ordenadamente vamos a tener una complicación adicional con todo el entorno económico. ¿Más o menos para cuándo? La pregunta sería, ¿para cuándo vamos a tener esos problemas? Tomando en cuenta que además ese cierre va a tomar más o menos un año, ¿no? Escuché que el presidente había convocado una comisión, había conformado comisión para atender el tema. Dudo mucho que den paso al mandato constitucional en este periodo de gobierno. Encontrarán la forma de diferir el tema, sea por falta de claridad en la consulta, sea por falta de materialidad en algún tema, encontrarán lo que sean, pero intentarán
pasarlo al siguiente ejercicio con la posibilidad de volver a hacer una consulta matizando o disminuir un poco el impacto. Claro. Entonces, Pero Gisela, que estabas con ganas de hablar sobre este tema, sí. Sí, porque además una de las cosas de las que no podemos dejar de hablar es que en efecto hay que pasar y hay que dar en lo posible un cambio para dejar de ser dependientes del petróleo, pero los espacios que se construyeron para eso se abandonaron por completo. El conocimiento, por ejemplo, en temas de universidades como Yachay. El turismo. O el turismo, teniendo o cuidando lo que nuestra joya que es Galápagos, generando temas alrededor del fortalecimiento de los perfiles académicos a través de becas. Es decir, en efecto, se puede pensar en un momento donde la economía no sea dependiente del petróleo, pero haciendo algo para dejar de ser dependientes del petróleo. El conocimiento en sí mismo es una fuente inagotable de recursos, decía en su momento el expresidente Correa, pero no se refería únicamente al trasladarle la responsabilidad a la academia, sino a construir desde el Estado la posibilidad de ofertar alternativas de nanotecnología, de utilización adecuada de los recursos naturales, de qué sé yo, de una cantidad de cosas a propósito de las nuevas tecnologías, aplicaciones de celular. Es decir, sí tienes la posibilidad de en efecto ir a tono con el cambio del planetario. Lleva tiempo y requiere un inicio. Complementando lo que dice allí, una de las escasísimas cosas que a lo mejor no lo hizo tan mal el gobierno de Lasso, aunque todavía es oscuro, aunque todavía no conocemos el alcance, aunque todavía no conocemos el costo, el canje de deuda por Galápagos. Eso no es una iniciativa de Lasso, es una iniciativa a nivel mundial que le están llevando muchos países en desarrollo y que es una herramienta de intercambio muy fuerte que tenemos. Es decir, nosotros no podemos pagar las obligaciones financieras en las condiciones que tenemos, pero el mundo necesita que nosotros invertamos en sostenimiento ambiental en Galápagos, en el Oriente y en todas las zonas afectadas. El mundo necesita no solo que le paguemos las obligaciones, sino que conservemos. Lleguemos a un acuerdo, insistamos en el canje, busquemos los mecanismos para viabilizarlo, no solo nosotros, todos los países en vías de desarrollo, porque es casi la única herramienta que nos han dejado los países industrializados para poder manejarnos en términos de igualdad en una negociación. Si quieres que te pague, hagamos algo, hagamos un acuerdo para priorizar el tema ambiental por encima del tema financiero. Sí. Vamos a cerrar entonces este programa porque ya son las 8 de la noche con 25 minutos. Tenemos un montón de mensajes, no les voy a mentir en este sentido, pero por ejemplo, Yoconda Valladares dice: buenas noches, mis respetos y consideración para todos quienes hacen otro relato, excelente programa, saludos y felicitaciones a los panelistas, nos dice. Tenemos otro mensaje desde la ciudad de Guayaquil. Javier dice: qué buen programa, hasta ahora me han refrescado la cruda realidad en la que estamos viviendo. Y también desde otro grupo de WhatsApp nos dicen: saludos desde la ciudad de Esmeraldas, que estamos a oscuras. ¿Será? Vamos a consultar. Nelson Bandiot nos sigue mandando información. Gracias por esto y por supuesto también a propósito del canje de deuda, que podríamos hacer otro programa. Para cerrar, Gisela, en este panorama, con lo ocurrido con Olón, con lo ocurrido con todo lo que ha pasado estos días en el Ecuador y estas semanas, ¿crees que efectivamente el impacto que ha tenido en la imagen y en la popularidad va a mermar el nivel de agresividad que ha tenido el presidente Noboa con la oposición, con los actores políticos, con los municipios, con las prefecturas? No espero mucho, viniendo de un patrón de comportamiento, si se quiere, no solo agresivo, sino que cambió por completo esta mirada de no me peleo con nadie, no odio a nadie, todos tienen que estar sentados en la misma mesa. Pero además me parece que hay que entender también el impacto internacional, que de alguna forma es quizás de lo poco que les importa cuidar a cierto sector de la derecha. Acordémonos cuando pasó lo de Pandora Papers, y lo único que le importaba al gobierno de Lasso en su momento era que hacia afuera no queden tan mal como ya de alguna forma estaban quedando hacia adentro. Y me parece que no podemos perder de vista también el tema del asalto a la Embajada de México y el impacto en la Corte Internacional de Justicia. Eso es una de las cosas que nos va a acabar pasando factura y por supuesto al responsable también. La diferencia abismal entre Alicia Bárcena y Gabriela Sommerfeld, me parece que, digamos, cancilleres de México y Ecuador respectivamente, da cuenta de un poco cómo también somos vistos hacia afuera. Y no a mi criterio no podemos perder de vista eso en un momento donde las elecciones también tienen un enfoque o un criterio geopolítico y también regional en primer momento. Y lo siguiente, me parece que más allá de los criterios políticos y que puede llegar a tener una baja o no, el ejercicio de quienes estamos en el lado de la oposición tiene que seguir siendo totalmente lo opuesto, tanto a las decisiones erráticas del gobierno como a las alternativas para un mejor futuro. Y ese es quizás el reto que tenemos en este momento. No únicamente desde la narrativa y el discurso, sino también desde los hechos. Estamos, en el caso de la Revolución Ciudadana, con gobiernos locales que en medida de lo
lo que pueden, están transformando sus territorios. Estamos desde lo más chiquito hasta lo más grande, entiéndase alcaldías y prefecturas, de alguna forma tomando decisiones para que la gente viva de mejor manera, tratando de atender de alguna forma la seguridad, la violencia de género, la infraestructura educativa cuando los tienen, y me parece que eso es un importante polo opuesto a lo que el gobierno está haciendo, que es abandonar el sector. Insisto, no tengo mayores esperanzas porque cuando hay una decisión de enfrentar a los adversarios como enemigos y no como adversarios, va a utilizarse las herramientas que tengan para seguirlo haciendo así, pero allí me parece que en lo que sí puedo tener una certeza es que a nosotros como organizaciones políticas y en mi caso, como una nueva generación política, tenemos no solo que aprender de nuestra propia historia, sino entender que en este momento se nos requiere abrir mucho más la perspectiva, no ser sectarios y sobre todo dejar de pensar que estamos en capacidad de hablar por todos. Hay que sentarnos a escucharles a los jóvenes, a los ambientalistas, a los animalistas, a todos. No pensar que tenemos todas las respuestas, sino más bien que tenemos que hacer todas las preguntas para que esa información nos llegue como corresponde y seamos la alternativa. Álvaro, para finalizar, una de las cosas que están latentes es que efectivamente se abre un escenario de crisis económica en un año electoral. Cuando se suman estas dos cosas, ¿qué puede ocurrir en la economía de la ciudadanía? Debemos planificar el escenario que nos viene, sabiendo que se van a incrementar los costos, no solamente por el aumento del IVA, sino por el tema de los subsidios. Es un hecho que va a ocurrir, es un hecho que va a repercutir sobre los ingresos de las familias. La ministra de Trabajo, a pesar de los resultados de la consulta, sigue insistiendo en viabilizar el trabajo por horas. En términos económicos, Andrés Arauz lo llamaba la devaluación interna, la capacidad de disminuir costos en la economía, costos productivos para ser más competitivos. Es decir, el mazazo siempre tiene que ir al que menos tiene, al que menos protesta. Ahí es donde hay que atacar y eso es lo que nos va a pasar este año. El escenario es muy malo. Lo único que reitero es que algo muy malo se tiene que haber hecho a nivel de partidos políticos los últimos 40 años para que los jóvenes ahora no les importe el tema político, sino que escojan a la cara bonita que les promete, al ídolo de televisión que les promete un futuro mejor, sin preguntarle cómo lo va a hacer. Claro que sí. Gracias, Álvaro. Gracias, Gisela. Gracias por atender. Y tenemos un reportaje, un resumen de noticias que queremos presentarlos para cerrar este programa, que también es muy importante para que ustedes ya vayan a descansar y efectivamente tengan presente lo que se nos viene esta semana. Vamos con este reportaje y enseguida volvemos para cerrar otro relato dominical en vivo. Entre lo más destacado de esta semana les contamos que en pleno regreso a clases, 5 hombres armados ingresaron a una escuela de Guayaquil. Amenazaron a la directora y solicitaron dinero para no atentar contra la vida de docentes y estudiantes. A los padres no les quedó otra alternativa que llevarse a los niños a casa y solicitar clases virtuales. A esa misma hora, en otra escuela, Noboa dijo que las extorsiones, los homicidios y los femicidios se han reducido. Comuneros de Olón y organizaciones ambientales denunciaron que Lavinia Balbonesi busca construir un proyecto en una zona protegida de Olón. Moradores del sector realizaron vigilias y protestas pacíficas para exigir a las autoridades que detengan la tala de árboles y manglares. Tras estos hechos, Fiscalía decidió abrir una investigación. Noboa y Balbonesi aseguraron que el proceso dará tranquilidad a los ecuatorianos. La Asamblea, de su parte, solicitó la comparecencia de la ministra de Ambiente, Saade Frischie. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional procesará el pedido de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Ella estuvo al frente del Ministerio de Energía por casi 5 meses, hasta el 16 de abril de 2024, tiempo en el que inició la crisis energética. Noboa le pidió la renuncia y un día después la denunció por supuesto sabotaje junto a otros 20 funcionarios. Aunque asegura que la crisis energética no ha sido superada, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció que no habrá apagones hasta el próximo 19 de mayo, excepto en Quevedo, donde se realizarán desconexiones puntuales. El ministro indicó que las centrales hidroeléctricas se encuentran operativas debido a las condiciones climáticas favorables. A ello sumó la compra de energía a Colombia. El presidente Daniel Noboa anunció que viajará a Europa desde el 10 al 21 de mayo. Lo hace en pleno conflicto por la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón. Noboa visitará Italia, España y Francia. Y le acompañará a la canciller de la República, su jefe de seguridad, la subsecretaria de despacho, la subsecretaria de protocolo y el director de logística en territorio. Es el 8º viaje fuera del país en lo que va de su gobierno. Para Radio Pichincha, reportó Evelyn Caiza.
Vienen Caiza por este reporte que resume lo que ha pasado esta semana y también las proyecciones para la próxima. Y efectivamente hay algunas cosas de las que estamos pendientes. Gracias por los mensajes. Luis Cadena, por ejemplo, un estimado amigo desde los Estados Unidos, nos recuerda que está pendiente siempre del programa. También hay otros mensajes que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, de Jorge Guamán, desde Cuenca, atento y siguiendo, excelente programa. Así deben hacer periodismo los canales que defienden a las oligarquías, diciendo la verdad, abordando desde varias perspectivas. Gracias a Jorge Guamán, a Iván Nieto, también desde la ciudad de Riobamba, este es desde Ambato, nos agradece por haberle informado adecuadamente en esta ocasión, y también Giselle Ordóñez, si no me equivoco, así resume su nombre, también nos agradece por la información. Estamos pendientes, les agradecemos a ustedes por participar. Esta semana se abre con varias perspectivas. Ya decía Gisela que, por ejemplo, hay un tratamiento de parte de la Asamblea el día martes a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y pendientes también de que el presidente de la República vete o no el proyecto que obliga al gobierno central a trasladar automática y directamente los recursos a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias por la sintonía, gracias por el acompañamiento, gracias por los saludos también por cumpleaños, así que un abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Suerte. L. Eso no iban a sacar eso no iban a sacar al aire, ¿no? Gracias. No. Que se oiga nada más. Ah, ese es tuyo. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.